¿Lo voy a checar? No ves nuestra página. No, ya la voy a ver. A partir de hoy la voy a ver. Véanla. Observe. No, lo subimos a la página del seminario. Seminario de Sociología. Sí, claro. Estoy acá confundida. No. Este es el nice. Pero sí, entonces pues se sigue reproduciendo. No solamente en el canal YouTube, sino nosotros, digamos, en la página del seminario. No, está bonito, la verdad es que me gusta. Ya no me gusta, pero sí está muy bonito. Es nuestra estrella ¿Qué de publicidad. Cristina. No, Cristina, una chica que está con nosotros, ella es la encargada de la publicidad de H. Buenas tardes, inicia su programa Societatis, soy Elsie Núñez Carpizo y estamos en el canal Yus Multimedia presentando nuestro programa el día de hoy. En principio, nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al secretario general, el doctor Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, en el radio al maestro César Alanís, a Oscar Telles, y del seminario Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y obviamente la maestra Amparo Apolinar. Antes de iniciar, quiero yo por este medio agradecer a todas las personas que han hecho comentarios sobre nuestra participación en el Congreso de Derecho Internacional Penal que se está celebrando, y en especial, obviamente, al personal del seminario, a la maestra Amparo, a Carlos, a Liz y a Cris, que sin su ayuda esa ponencia no hubiera sido posible. Y ya para entrar en materia, como se dice, le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, nuestro muy querido maestro Christopher Pastrana Cortés, que como ustedes ven es un joven de la nueva generación de nuestra facultad, muy brillante. Y antes de que diga alguna cosa, vamos a leer su síntesis curricular. Muchas gracias, doctora. El maestro Christopher Pastrana Cortés es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. También tiene estudios de maestría por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Es profesor en la asignatura de Teoría de la Ley Penal y del Delito en la Facultad de Derecho. Es miembro del Colegio Mexicano de Abogados, miembro de número adscrito a la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas. Tiene diversas obras de su autoría, entre ellos Delitos en Particular, Seguridad Pública y por supuesto Feminicidio. Y actualmente se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Lo primero que tengo que decir es el agradecimiento, pero en segundo lugar pegadito, que ya ni tan nueva generación, ¿eh? No, sí, entonces lo disimulan muy bien. Ya hay por lo menos una que viene pujante detrás de nosotros, ¿no, Amparo? Es que me dejas a mí. Me ha encantado estar aquí, muchas gracias por la invitación, doctora. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a ocupar del tema feminicidio, que obviamente es un tema de plena actualidad, y si ustedes están con nosotros pueden, ya saben, comunicarse y estar en conexión directamente ahora o posteriormente en el Facebook Seminario de Sociología, en el Twitter o en el correo semsoc@derecho.unam.mx. Pues las mujeres somos la mitad de la población, sin embargo se han dividido las funciones, lo privado para las mujeres o la casa, la familia, y para los hombres lo público, ¿no? Lo social. Y esto ha implicado desde el nacimiento, a los niños se les valora más, si hay problemas de acceso a la educación, pues se prefiere que los varones, esto va a dar una desigualdad para la educación, para el trabajo y todos los ámbitos en general. Y con frecuencia, o para hablar de feminicidio, tendríamos que partir del término violencia. Sí. ¿Cómo definiríamos
el término violencia. Hay distintos tipos porque hemos intitulado el programa Feminicidio, Violencia Extrema. Por favor. Sí, bueno, por lo menos hay, para los efectos que nos ocupan, hay por lo menos dos formas de definir a la violencia. La primera, y más antigua, quizás la más recurrente, es la que utiliza la Organización Mundial de la Salud, refiriéndose al empleo abusivo de la fuerza física que puede producir alguna alteración física o psicoemocional en las personas, ¿no? Digamos que esa sería la genérica. Y la otra, ya específicamente orientada contra las mujeres, es la que dan, en el caso mexicano, las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente la del Distrito Federal. Se refiere a ella como cualquier mecanismo, cualquier conducta, acción u omisión orientada a amedrentar, a descalificar, a mermar la concepción que respecto de sí mismas tienen las mujeres, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta violencia extrema y vamos a llegar al feminicidio, que es un concepto establecido o propuesto por Diana Russell en 1970 y que define como fin político es reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad de la violencia sistemática contra la mujer. Dentro de esta definición de esa violencia extrema, vamos a llegar al feminicidio. Entonces, ¿cuáles serían una definición, diríamos, o cómo nos establece la ley y estos instrumentos internacionales, cómo nos define el concepto de feminicidio? Es que es cierto, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, efectivamente, después de la definición global que da de violencia, se refiere a diferentes clases o diferentes especies, diferentes tipos de violencia contra la mujer. Son 7 clases de violencia, digamos desde las básicas hasta la violencia extrema, que es la de la violencia feminicida, pasando por violencia física, violencia psicoemocional, violencia sexual, reproductiva contra los derechos reproductivos, violencia económica y violencia patrimonial. Y la última, la violencia extrema, es la violencia feminicida. En este caso, la violencia feminicida pues es la que representa cualquier causación de la muerte violenta contra la mujer por el hecho de ser mujer. Efectivamente, ahí en los años 70, Diana Russell, que fue la primera, la que acuñó el término, no como feminicidio, sino como femicidio, y ella lo clasificaba como la muerte violenta contra la mujer, una muerte sexista, pero ocasionada por un varón, que era, digamos, acotada, ¿no? Esa violencia extrema, ella estimaba que la podía causar únicamente un varón. Ahora los tipos penales o las leyes, las convenciones internacionales no lo consideran así. La violencia feminicida o la violencia extrema puede provenir incluso por parte de otra mujer. Si bien es cierto que es la menor incidencia, es la menor parte de los casos, puede ocurrir, por lo menos desde la óptica de cómo está establecido en los tipos penales, ¿no? En México. Ahora, cuando vemos este tipo de que hay una clasificación muy amplia, como nos has dicho, y ahora con las nuevas responsabilidades que tienes, hay un tipo especial, porque cuando hablamos de violencia contra la mujer, primero nos las imaginamos toda moreteada, ¿no? Sí. Con los ojos morados, así, y además sí. Hace unos años hubo una campaña en donde personalidades del mundo artístico, etcétera, sí, aparecían moreteadas, ¿no? Sí. ¿Es realmente esto? ¿O hay preeminencia de las otras formas de violencia que nos has dicho? Preeminencia no lo sé, lo que sí puedo asegurar es que hay presencia de todas las formas y a lo mejor mucho más la prevalencia sería de las otras formas de violencia contra la mujer que estimamos tan comunes, tan cotidianas, que ni siquiera advertimos que existen, ¿no? Y digo advertimos desde la óptica del varón o desde la óptica de las mujeres. Entonces, lo importante me parece que desde 2007 que nace la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la convención para eliminar todas las formas de discriminación de violencia contra las mujeres, que fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971, me parece, 1970, la Convención Belém do Pará de 1994,
Los mayores aportes que a mi juicio representan, además del establecimiento de una definición de conceptos claros de lo que se entiende por violencia contra la mujer, lo que se entiende por violencia física, sexual, psicoemocional, es que comienza a visibilizar, a reconocer el fenómeno de la violencia contra la mujer. Y es que si no partimos de este supuesto, difícilmente podríamos lograr algún avance en prevenirla, en erradicarla y mucho menos en sancionarla, ¿no? Lo primero es que tenemos que estar conscientes que gritarle a una mujer es una forma de violentarla psicoemocionalmente, ¿no? Decirle no te voy a dar dinero para el gasto es una forma de violencia contra la mujer, y lo primero que tenemos que hacer para avanzar hacia su prevención y hacia su erradicación es identificarla, conocerla, propagarla, para que cuando nosotros la identificamos podamos denunciarla y hacer algo, ¿no? Me parece que ese sería el primer paso. Entonces, si hablamos de una incidencia, me parece que hay un número negro, debería haber un número negro, hay una cifra negra muy importante de todas las violencias contra la mujer que existen, pero que no se denuncian, que no se conocen, porque por principio de cuentas la propia mujer que es víctima de estos hechos no sabe que está siendo víctima de los mismos, ¿no? Claro, sí, ahorita que estabas diciendo esto, pues hasta que te orienten cómo vestirte, es una forma de violencia, ¿no? Y como bien dices, a lo mejor en la familia, pues ya primero por la orientación de nuestros padres, ¿no? Bueno, no sé si ahora tengan este mismo peso, ¿no? Pero sí, los padres tienen un significado en la forma de vestirse, claro. ¿Cómo vas a salir así? O cuando menos era antes, no estoy muy segura, repito, no, si ahora yo creo que sí, sigue siendo, pero cuando, digo, y no es una doble moral, ¿no? Una cosa es que los padres te orienten, a otra que el novio o la pareja, porque entonces ahí sí ya se convertiría, como bien dices, en una forma de violencia. Entonces, con esto lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar a las mujeres para que se den cuenta que esas actuaciones o ese comportamiento realmente, ¿no? Porque si ya con eso de las frases, ¿no? Si no me pega, no me quiere, ¿verdad? Sí. Pues tenemos que cambiar toda una ideología y una mentalidad de muchas generaciones que nacieron y crecieron con esa perspectiva, ¿no? Entonces, de repente cambiar esto es una labor titánica, porque ya lo veo natural, ¿no? Sí. O sea, ya no me... Se normaliza, nos sí. Acostumbramos a convivir y a estar presente con ella. Lo que decía usted me parece muy importante, que las primeras en sensibilizarse tendrían que ser las mujeres, no las únicas, pero son las primeras, porque a partir de ellas es donde va a decir ni una más, ¿no? Esto ya no te lo voy a permitir, y si se presenta, pues ya sé qué hacer, ¿no? Cuáles son las vías, los canales que tengo para suprimir este tipo de manifestaciones violentas contra mi persona. Claro, yo a mis alumnos les digo cuando vemos temas referentes de género, y ellos se ríen porque ya lo saben, yo les digo que las mamás tienen una responsabilidad muy importante para poder cambiar esto, ¿no? La mamá que le dice al hijito no hagas tu cama, ¿no? No se le va a romper la espalda ni las manos, o lavar los platos, sí. Es decir, la ayuda ahora que dicen en casa, ¿no? Que ya también los hombres empiezan también a participar, porque se consideraba casi un coto femenino, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con el sexo. Ahora, la cocina, los más reconocidos chefs son hombres, ¿no? Sí. Y yo el contraste que les pongo es el ejército, ¿no? Cuando no había mujeres en el ejército, pues los hombres se hacían todo, ¿no? Y tenían fama las camas de los soldados con la moneda, ¿no? De que se besa. Entonces, claro, aquí las madres tienen un papel fundamental para tratar de cambiar. Y cuando nosotros hablamos ya en concreto, ¿cómo vamos a definir feminicidio? Perdón, el feminicidio es la violencia extrema contra la mujer, por excelencia. Es la única de los tipos de violencia que se reconocen como violencia extrema contra la mujer, y consiste en la muerte ocasionada dolosamente, violenta, contra una mujer, venga o no venga de otra mujer. Es decir, puede venir indistintamente tanto de un varón como de una mujer. Y bueno, particularmente eso es desde la óptica de la ley, ¿no? ¿Cómo se define la violencia feminicida? Sin embargo, tenemos otros dispositivos que ya son los tocantes a la materia penal, que tienen su propia clasificación no como violencia feminicida, sino como delito de feminicidio.
de 1993-94 en el estado mexicano, que comenzó a detectarse particularmente en el estado de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, una oleada de violencia sistémica contra las mujeres, violencia feminicida. Comenzaron a acuñarse hasta varios años después, 10 años después, los tipos penales de feminicidio para cada una de las entidades federativas y para el Código Penal Federal. Los códigos penales, por lo pronto en lo tocante al Código Penal local y al federal, reconocen al feminicidio como la muerte ocasionada contra una mujer por razón de género. Eso es lo que dice, ¿no? Por razón de género, que no es lo mismo que por el sexo, ¿no? Sino Sí. por razón de género. Y diríamos, nos quedamos medio entrampados si el tipo penal quedara ahí, la muerte cometida contra una mujer por razón de género. Pero dime qué es la razón de género. Y el legislador hizo su chamba y nos dio 7 hipótesis de qué entendemos por razón de género. Entonces, si nosotros encontramos una muerte violenta contra una mujer con alguno de estos supuestos a que se refiere el 325 del Código Penal Federal o el 148 bis del Código Penal Local, entonces se tendría por acreditada la razón de género, y si se acredita la razón de género respecto de una muerte violenta contra una mujer, entonces la premisa mayor y la premisa menor se subsumen y la conclusión es que existe un feminicidio. ¿Cuáles son esos supuestos de razón de género? Sería lo que hay que preguntar, ¿no? Y discutible hasta cierto punto. Bueno, algunos de ellos son, por ejemplo, que la víctima tenga presente rasgos de violencia sexual, cualquier rasgo de violencia sexual. 1. 2, que la víctima haya sido incomunicada, previa o posterior a la muerte. Que la víctima presente lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones, ¿no? También previas o posteriores. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido, arrojado, depositado, según sea el código el que lo regule, porque utilizan diferentes conceptos, pero el tema es el de la exposición pública. Se me van los otros supuestos, pero son los de... por ejemplo, que hubo amenazas, acoso, intimidación previas con la víctima del feminicidio. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Bueno, ¿qué es lo criticable? Digamos que están, creo que, salvo su mejor opinión, estarían claros cuáles son esos supuestos, ¿no? Están entendibles, son razonables. No sé hasta qué punto. El problema estriba, al juicio del de la voz, y es algo que dio en clase, así que lo va a decir. Coherencia total, Sí, tenemos coherencia, que exactamente. hacerlo. Es algo que dio en clase que, a mi juicio, hay por lo menos 2 de estos supuestos que harían parecer por feminicidio cualquier homicidio, o cualquier muerte violenta ocasionada a una mujer. Y me refiero particularmente al de la exposición, al de arrojar, al de depositar el cadáver de la víctima en un lugar público, y también al de la incomunicación. Particularmente esos 2. ¿Por qué me refiero a ellos? Me parece que cualquiera de los 2 son sintomáticos, están presentes en cualquier homicidio, y no solo contra el de una mujer, sino en cualquier homicidio doloso contra un varón o contra una mujer. Yo le pregunto a los compañeros, ustedes me dicen... Sí, nos van a hacer una señal de desayunada. Ok. Que ya la acaba de hacer. Exactamente, lo hemos llamado. La olí, estaba presintiendo. Unas vibraciones y ya nos hizo el señalamiento. Entonces vamos a ir a un corte para no dejarte a mitad de expresión de la idea. Entonces, regresamos con ustedes. Llamaste el señalamiento. Sí. Es que sí es penal, nos cortan cada 3 minutos, o sea, no se disfruta tanto. Saludos al maestro Barragán, Cosillo, Carla Vázquez. Entonces, no, es que yo creo que es difícil. ¿Cómo vas a probar? ¿No? Por ejemplo, puedo presuponer que esto te deje encerrar. ¿Puedo presuponer? No, ¿cómo lo confirmo? Sobre todo el tema de la incomunicación.
Sí, por eso, o sea, ¿cómo compruebas? O sea, podemos presuponer, o sea, si yo te secuestro o eso, pues que te, ¿no? Pero por ejemplo, si yo te detengo y rápidamente, digamos que, como, yo creo que es difícil probarlo, o sea, yo iría sobre eso, ¿no? O sea, yo y estaría de acuerdo contigo, es decir, ¿por qué calificar de manera diferente si es mujer, si es hombre? Justamente el tema es más, es otro tema muy importante, pero suponiendo que damos por bueno el tipo penal de feminicidio y que reconocemos su importancia, porque de hecho la tiene, ¿no? Creo que sí políticamente envía un mensaje muy claro de lo que el Estado mexicano no quiere que siga pasando, ¿no? En ese sentido creo que es muy plausible la existencia antimuerte. Pero para mí, sí, no podría privar de la vida a alguien, o sería muy difícil privar de la vida a cualquier persona sin antes tenerla incomunicada. Les digo a los compañeros, a ver, ¿quién de aquí mataría a alguien dolosamente a una persona y se queda el cuerpo? ¿Qué haces con el cuerpo? Pues lo desapa. Y no lo vas a llevar a enterrar a tu casa. Te ¿no? recuerdo. Esta malosilla, ¿no? ¿Oíste? Bueno, mentes así. Es que hay apenas pocas. acaba de salir una en que a las amigas les hizo jabón, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, la pareja esta ahorita, que acaban de detener. Ya sabes. Yo no entiendo por qué las mataban. Son seriales. Porque más las guardaban, las cortaban, las tiraron a la basura. Y que en su casa en botes de cemento las tenían. O sea, yo, bueno, no sé si ya han explicado el motivo, pero como que no te queda. Pero ya son supuestos extremos de enfermedad mental, sí, ¿no? sí. Pero ahí lo vamos a clasificar. Regresamos con ustedes y enviamos nuestro saludo y nuestra gratitud por seguirnos y estar con nosotros a Santiago Vela, a Maday Venegas, Bere García, Julián Domínguez, Emilia Pantoja, a Mayrani Yadira, Andrea Fonseca, Osvaldo Ronzón, a Frida Rojas, que nos comenta totalmente de acuerdo. Las mujeres debemos iniciar por dejar de aceptar conductas violentas. Efectivamente, mi querida Frida, así debemos de ser. Eddie García, Mayeli Cano, Fanny Montero. Y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para, ya saben, las recomendaciones de cine de este fin de semana. Muchas gracias, doctora. Pues a propósito del tema, vamos a recomendar la película Solo Mía. Es una película española de 2001 que precisamente aborda el tema de la violencia doméstica, en específico el que sufren las mujeres por parte de sus esposos. Pero lo interesante de esta película es que se considera la primera que habla sobre precisamente la violencia de género, y segundo porque fue hecha precisamente a partir de experiencias personales. Los organizadores, los guionistas, abrieron una página web en donde todas las mujeres que hubiesen sufrido algún tipo de violencia podían contar su experiencia. Entonces, a partir de esas historias se fue construyendo toda la película. La página sigue abierta, se hace un test a través de 15 preguntas para detectar si una mujer está sufriendo ya inicios de violencia, aquellas que tienen que ver con su forma de vestir, el comportamiento que tiene respecto de su pareja, de sus hijos. Y bueno, ya en ese rango pueden ir detectando hasta llegar obviamente a una violencia extrema en este caso. Por eso es interesante. Y la segunda es Durmiendo con el enemigo, una película de Estados Unidos de 1991, protagonizada por Julia Roberts, que nos muestra lo que pareciera ser la pareja perfecta o el estereotipo de pareja perfecta. Sin embargo, en la realidad es que el esposo ejerce una violencia sobre la esposa, al grado de que ella, para huir, pues tiene que fingir su muerte, ¿no? Y bueno, nos hace reflexionar, sí, sobre la violencia doméstica, pero también lo difícil que es erradicarla, primero por el contexto en el que se desarrolla, y segundo por todo este proceso de socialización en donde se van adquiriendo las ideas, y una de ellas es pues precisamente normalizar la violencia hacia la mujer. Muchas gracias. Te devuelvo el uso de la palabra, que ya te estaba cortando ahí el comentario, y regresamos contigo. Gracias, doctora. Sí, lo que decía es que particularmente en esas dos hipótesis, en esos dos supuestos que hacen presumir legalmente una razón de género para privar de la vida a una mujer, yo tengo mis serias dudas, con franqueza lo reconozco, de que no se presenten en casos en que no exista auténticamente una razón de género. Es decir, puedo privar de la vida a una mujer. ¿En qué se basa, en qué se funda
la violencia feminicida, la violencia extrema, en relaciones asimétricas de poder, que frecuentemente se dan entre hombre y mujer. Esa es la razón, es decir, te mato porque puedo matarte, ¿sí? No solo porque quiero, sino porque puedo, porque tengo las condiciones, porque soy más fuerte que tú, económica, patrimonial, laboralmente, escolarmente, institucionalmente, físicamente, pues, digamos que es la básica, ¿no? Y basándome en esas relaciones asimétricas de poder es que ocasionó la privación de la vida contra una mujer. Sin embargo, creo que no todas estas violencias, digamos que puede existir, reconocer que privo de la vida a una mujer porque en ese momento me estaba peleando con ella, al calor de la discusión le di un, diríamos, mal golpe, ¿no? Yo creo que es un buen golpe, ¿no? Un buen golpe. Exacto, sí. Y la privo de la vida, esa relación asimétrica de poder pues haría presumible la existencia de la violencia de género. Y a mi juicio esto no ocurre así, aunque para la óptica del derecho penal así es. Yo no sé si sociológicamente queden satisfechos los requisitos de ejercer la relación asimétrica de poder, de basarme en ella para poder privar de la vida a una mujer. Siendo así, lo que va a ocurrir, y digo va a ocurrir es porque tenemos ahí un problema ahorita de facto y de jure que tendremos que superar en el mediano y largo plazo, es que eventualmente la incidencia o el reconocimiento del número de carpetas de investigación por delitos de feminicidio irán incrementándose, diferente de lo que tenemos ahora, porque muchos o la mayoría, ya la gran mayoría de las muertes violentas contra mujeres serán clasificadas como feminicidio, al revés de lo que ocurre ahora. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, de 2000, decía yo, desde 2007 para acá que se empezaron a tipificar el feminicidio, hasta apenas el año pasado, terminamos en toda la República de tipificar el delito de feminicidio. Y digo que terminamos de tipificar porque, irónicamente, en el estado de Chihuahua, que fue el que motivó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Campo Algodonero, no tiene un tipo penal específico de feminicidio, sino que tiene un bis dentro del capítulo de homicidio, en donde se reconoce como un agravante la muerte violenta contra una mujer por razón de género. Pero conste que el delito se sigue llamando homicidio y hay una agravante que, en donde cabe la muerte contra la mujer por razón de género. Fuera de Chihuahua, todos los demás tenemos tipificados, incluido el Código Penal Federal, el tipo penal de feminicidio. Sin embargo, hasta apenas este año, a principios de este año, febrero-marzo, se suscribió un acuerdo entre la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Seguridad y Procuradurías Estatales, un acuerdo para investigar todas las muertes violentas cometidas contra mujeres con el enfoque de feminicidio. Conste que hace 10 años andamos en el camino tipificando, terminamos apenas el año pasado y hasta este año se suscribe ese acuerdo, que es nuevo, que todavía no tiene resultados porque apenas está implementándose. ¿Qué significa esto? Que antes de él, los ministerios públicos no saben, no tienen claro, no sé, la perspectiva de género con la cual tienen que, o tenían, o debieron haber iniciado las investigaciones de muertes violentas contra mujeres, ¿no? Es decir, partiendo de la óptica de que se trataban de feminicidios y en su caso, diríamos, degradarlos, ¿sí? o reclasificarlos a homicidios simples, no a feminicidios. El hecho de que este acuerdo salga apenas este año nos da una cifra negra incalculable, simple y sencillamente incalculable, de feminicidios que hoy podríamos clasificar así. ¿Por qué? Porque al no existir este acuerdo, porque al no existir los tipos penales, que ese era el otro bloque de freno, ¿no? El otro obstáculo que tenían las procuradurías estatales es, yo reconozco que hay un fenómeno social en Puebla de feminicidio.
chin, aquí hay un cadáver, ¿no?, de una mujer que murió violentamente y tiene un rasgo de violencia sexual contra ella. Pero en mi estado no tengo tipificado todavía el tipo penal de feminicidio, no existe ese delito. Por lo tanto, esa muerte violenta contra mujer se clasificaba como homicidio, en su caso como homicidio agravado, pero no como un feminicidio. Entonces, nosotros tenemos, aquí traigo cifras del último trienio de feminicidios, y pues estaban entre los 380 y ahora los casi 700 casos, que podrían parecer no tan alarmantes, ¿no? Podríamos decir, pues son 700 en 3 años, no es tanto. Sí, de por sí es terrible, ¿no?, que haya 700 acontecimientos de muertes violentas contra mujeres por razón de género. Mucho más alarmante sería si consideramos que hay una cifra negra importante de todas aquellas que no se clasificaron como feminicidio por una de dos: o porque el tipo penal aún no existía, o porque no teníamos la capacitación suficiente en las procuradurías, particularmente en policías de investigación y en ministerios públicos, para considerar como feminicidio algo que en realidad lo era. Claro, y aquí la pregunta que malosa, que no vas a saber la respuesta ni tienes obligaciones, ¿qué están haciendo las procuradurías para capacitar? Porque esto, lo que has dicho, es una verdad como una catedral. Es decir, yo puedo tener el tipo penal, pero si no estoy capacitando al que tiene el contacto directo con la situación, es decir, el Ministerio Público, etcétera, pues no me lo va a calificar. Amén de que el caballero Ministerio Público no sea un machista. O sea, otro obstáculo, ¿no? Ya no jurídico, sino de hecho social, que o sea, social, sí, claro. ¿no? Que no recordemos que el machismo en México pues parece que va descendiendo, pero todavía es algo cotidiano en nuestra sociedad. Y como bien dice, además varía mucho las estadísticas, ¿no? Como sucede siempre en nuestro país, ¿no? Hay unos que dicen 200, 300, 700, sí, pero hay quienes ya hablan de 2000 o más. Entonces, también aquí pienso que se debe a que no hay un criterio unificado, es decir, ¿cómo vamos a calificar? Porque creo que también aquí quedaría los casos que quieren, digamos, entre comillas, disimular como suicidio, ¿no? Entonces, sí necesitaríamos un personal muy capacitado para que estos casos que aparentemente son un suicidio, a lo mejor realmente fueron feminicidios, ¿no? Entonces, sí, esta posibilidad, bueno, ya en principio que tengamos una norma general, pues nos facilita, bueno, se supone que debería de facilitar cómo hacerlo, pero como bien te has dicho, tiene que ir de la mano de la capacitación. Sí, afortunadamente sí tenemos fiscalías especializadas para feminicidio en las entidades federativas. El Distrito Federal no, la Ciudad de México no es la excepción, en donde asumimos que existen el personal calificado, por eso son especializadas, que no especiales, especializadas para investigar el delito de feminicidio. Sin embargo, el problema jurídico, ya no tanto el de capacitación, digamos que otra vez comparamos la idea de que está el personal calificado, el punto era, lo primero que tendría que darles es como el protocolo de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí tiene un protocolo mucho anterior, más mayor anticipación, para juzgar con perspectiva de género. El punto es que el protocolo para juzgar es justamente eso, está encaminado a quien imparte justicia, a los órganos jurisdiccionales. Bueno, pues está bien que pongas el protocolo a la salida del proceso, pero ayúdame también al principio, ¿no? Porque la salida, la conclusión depende de cómo lo vamos a erigir, ¿no? Si no hago bien las cosas desde el inicio, pues al final van a salir no necesariamente de forma adecuada. Entonces, bueno, pues plausible el esfuerzo de que este año ya se haya suscrito este acuerdo al que me refería, para investigar como violencia feminicida las muertes violentas contra mujeres. Y esto invierte la ecuación de forma muy importante, también lo comentaba en mi clase, porque el hecho de que se invierta le pone el estándar de calificación al Ministerio Público más alto. Es decir, si yo como Ministerio Público tengo que acreditar que se trata de un homicidio agravado, o tengo que acreditar que se trata de un feminicidio, la razón de género es mucho más difícil de acreditar, como usted lo mencionaba hace un rato, ¿no? Porque implica cuestiones que sí se vuelven objetivas, pero que parten original y primigeniamente parten de ser subjetivas, ¿sí? El término razón de género
es algo completamente subjetivo. El legislador nos intentó ayudar diciendo estas son las 7 hipótesis que se entienden por razón de género, y entonces esta cuestión subjetiva se vuelve objetiva a través de esa traducción que hizo el legislador. Pero no por eso podemos no podemos olvidar que la razón de género es una cuestión eminentemente subjetiva. Siendo así, para el Ministerio Público, para policías de investigación, es mucho más fácil, y lo entiendo, es muy racional, acreditar elementos objetivos para el tipo penal de homicidio que los subjetivos para el tipo penal de feminicidio. Entonces este acuerdo dice, no, vamos a cambiar la fórmula. Vamos a partir del supuesto de que si tú encuentras una muerte violenta contra una mujer, lo vas a empezar investigando como feminicidio. Y tendrás que desvirtuar, tendrás que acreditar que no existió la razón de género para que entonces puedas llevarlo al campo del homicidio, no a la inversa, porque a la inversa entonces el Ministerio Público quedaba cómodamente con el encuadrado en el tipo penal de homicidio y ya no llegaba al estándar más alto de acreditar que se trataba de una razón de género. Claro, sí, porque al final es totalmente subjetivo, ¿no? Y tratar desde la perspectiva del derecho es muy difícil, ¿no? Estos elementos subjetivos, ¿cómo los vas a convertir en objetivo? Aquí una pregunta que me surge en este momento, y a lo mejor estoy desviándome. A nivel internacional, ¿coincidimos con los mismos criterios de los que estamos utilizando en nuestro país para feminicidio? ¿O habría una diferencia entre lo que se está entendiendo, o es una figura que, dadas las circunstancias y la problemática, dio origen a esto? No lo sé, particularmente en cuanto al tipo penal no lo sé, no he revisado, no tengo el dato del derecho comparado particularmente en Latinoamérica. Lo que sí le puedo decir es que las convenciones internacionales a las que me refería al principio, la CEDAW y la Convención Belém do Pará, ellos reconocen únicamente 3 tipos de violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia sexual, física y la psicoemocional. Eso me hace suponer que la violencia feminicida queda excluida de una buena parte de los países que han suscrito estas convenciones. Además, sociológicamente, la violencia feminicida, si bien es cierto, no es exclusiva de nuestras latitudes, sí es donde más prevalencia tiene, ¿no? Me comprometo a traer el dato para la próxima vez que así ya tengo el pretexto. Sí, no, me surgió ahorita, ¿no? Es decir, bueno, yo en principio diríamos, si estas convenciones internacionales ya empiezan a tocar el tema, quiere decir que hay algo por ahí, ¿no? Diríamos. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, España, ¿no? España, que tiene también un problema, quizás porque se le da mayor difusión. Es una población menor en donde un feminicidio es noticia de periódico y noticia de un punto importante hacia la comunidad, y salen y protestan, etcétera. Y que aquí parecería que nos estamos acostumbrando, ¿no? Como hay una costumbre a la violencia, que lo repetimos y desafortunadamente pasa, ¿no? Ya no nos llama la atención, digamos, ya es algo cotidiano de nuestros actuar, pero sí tendría, precisamente, ¿no? Volviendo a esto, si estas convenciones internacionales empiezan a tocar el tema, que además puedo pensar que inicia con una violencia económica, como bien decías, física, quizás, o psicológica, y va en incremento, sí, ¿no? O sea, llega un momento en que ya se agrede a la otra persona, y que obviamente pues, en algún momento de mal carácter, o no sé cómo decirlo, pues se puede llegar al homicidio. A la privación de la vida, sí. Sí. Entonces, veíamos también en este proceso de la investigación que desafortunadamente las cifras varían mucho, pero para que nos comentes la cifra tenemos que esperar 2 minutos. De acuerdo. Porque ya rápidamente el caballero nos dice a dónde hasta aquí. Porque ya se acaba. ¿No? ¿Cómo vamos, Carlos? Están en el Congreso.
noche por estar en el Congreso. ¿Van recibiendo preguntas, comentarios? No. Sí, es lo que, por eso es lo que nos está haciendo Carlos aquí, Ah, ya que está. es nuestras relaciones Ah, públicas, ya. las lleva Carlos. Ah, ya. Entonces aquí todos tienen una función. Muy bien, hacen bien. Ese es un equipo. Cris es nuestra publicista, Carlos nuestras relaciones públicas, la maestra Amparo Contenido. películas, Ah, para películas. ella y las dos productoras. ¿Esta de Solo Mía es nueva? Ya. Ah, esa no la he visto. Desde luego Durmiendo con el Enemigo, sí. Sí. Pero la Solo Mía. De 2001. ¿Uno? 2001. Uno, por 2001. Pero la que es muy buena, la que va a recomendar ahorita, se llama Te doy mis ojos. Es española. Estamos obligados a Bel. Por supuesto que tú también. No te hagas. O sea, a los alumnos les impacta muchísimo porque es una Con película aquí muy no real vas de la García, como cada jueves a las 12 horas. tampoco es reciente, pero yo te lo recomendaría. La voy a ver. Español. Español. Mira, la materia de nosotros se presta mucho, yo uso mucho las películas, por eso he puesto en el programa del tema, sí, del tema que tratemos, Van recomendar comentando, sí. películas. No, está muy bien. Pero este en particular que te serviría, violencia. Sí, ya, de esas creo que entre menos comerciales sean mejor. Porque yo también recurro a algunas películas en clase. Es que les deja más claro, o sea, tú ya nomás comentas, tú puedes estar una hora con tu pareja, Y no te entiendo. véanlo, ¿no? Y es que Sociedad. Escarpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. regresamos con ustedes, estamos el día de hoy en su programa Societatis con el tema feminicidio, violencia extrema, y nos acompaña el maestro Christopher Pastrana Cortés, a quien nuevamente le agradecemos, y vamos a dar unos saluditos rápido antes de que la maestra Amparo nos dé las últimas recomendaciones, a Mari Carmen, a Vanessa Cuevas, Jacinto Hernández, que seguramente está trabajando en el Congreso de Derecho Familiar y que también nosotros anunciaremos pronto aquí, Fernanda Trejo y Alondra Blancas. Por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, nuestras siguientes recomendaciones es la película española de 2003, Te doy mis ojos, película que ganó 7 estatuillas en la 18ª edición de los premios Goya, incluida Mejor Película y Mejor Dirección. Esta película, o la idea de esta película, inicia con el cortometraje de la directora, que se llamó Amores que Matan, y que en formato de falso documental aborda la idea de la violencia, pero en específico o centrándose en la persona que ejerce la violencia, en el maltratador. De este cortometraje empezó la idea precisamente de hacer un largometraje o la película que es Te doy mis ojos, pero sí nos hace reflexionar sobre la violencia en específico de la víctima, pero también de quién ejerce la violencia, es decir, cuál es el contexto en el cual se desarrolla el tipo de violencia, en específico la violencia doméstica, principalmente entre la pareja. Pero también esta película nos lleva a reflexionar o nos hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué una mujer vive con una persona que la maltrata no solo 1 año, 2 años, 10 años, 20 años? ¿Cuál es la razón que ella da para permanecer al lado de una persona que la maltrata? ¿Por qué una persona ejerce violencia, ¿no? ¿Cuál es el contexto que trae arrastrando para que ejerza esa violencia? Y bueno, también es decir, ¿por qué? O el argumento principal es que permanezco con una persona que ejerce violencia porque lo amo, ¿no? Realmente, o nos hace cuenta, eso es amor. Y bueno, una de las respuestas que da la directora es que muchas mujeres esperan que sus esposos o estas personas cambien, ¿no? Entonces es una película muy, muy interesante. La segunda es En Tierra de Hombres, una película estadounidense de 2005, que está inspirada en un hecho real, en la historia de Lois Jensen, que junto a otras 20 compañeras de trabajo, en específico en una mina. El trabajo de mina tradicionalmente se piensa que es para hombres, sin embargo también pueden desarrollarlo mujeres. Pero bueno, este grupo de mujeres por mucho tiempo estuvo sometida a maltratos, humillaciones
e incluso agresiones físicas. Entonces Lois decide acudir a los tribunales precisamente para entablar lo que se certificó como una demanda colectiva por discriminación sexual. Y es icónico el caso porque justamente es la primera vez que un juez le otorga la razón a una mujer. Entonces también es muy interesante. Pues muy bien. Sí, ya te dejamos tarea para así como Ya me llevo 3. el fin de semana ya si no tenías alguna actividad, nosotros ya te damos. Ya dispusieron. Sí, no, para que, mira, vas a estar en relajación, tranquilamente viendo tus películas, etcétera. Bueno, Sí, regresando a nuestro tema, ya nos vamos a poner a charlar de las películas. Y no, bueno, ¿qué Sí. pasa? Cifras, ¿no? Que nos Ya, has sí. dicho y no te hemos dejado la No, oportunidad está de bien. dar. Las que traigo son de los 3 últimos años y conste con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque efectivamente en prensa libre hay cifras que superan los miles. Las Entonces, ONGs también. sí, en organizaciones de la sociedad civil organizada, ¿no? La Ujú. redundancia, sí traen cifras muy superiores que me imagino obedecen a lo que nos referíamos hace un rato, ¿no? Que ellos sí clasificaban las muertes violentas contra mujeres como feminicidios y no como homicidios. Bien, entre 2015 y 2017, el año pasado, subimos el 70%, prácticamente se exponenciaron unas 2/3 partes, 389 en 2015, 580 en 2016 y 671 el año pasado. Más allá del aumento en sí mismo, de lo que significa el aumento en sí mismo, que ya es per se alarmante, lo que a mí me atrajo mucho es que, irónicamente, Chihuahua, que inició siendo, bueno, repito, el que propició que el Estado mexicano fuera responsable de esta violencia sistémica contra las mujeres, ahora haya bajado hasta después de la mitad de la tabla de violencia feminicida. Y conste que advertimos hace un rato que no tiene específicamente tipificado el delito de feminicidio, lo que a mi juicio nos da un norte de que no necesariamente está asociado la reducción, la contención de la violencia feminicida con el simple hecho de tener un tipo penal de feminicidio, ¿no? Al contrario, otras entidades que ya lo tenían y que no ocupaban los primeros lugares en violencia feminicida, ahora son las que se lo disputan: Sinaloa, Oaxaca y Morelos en los primeros lugares, ¿no? Y les decía, Chihuahua me parece que está en el lugar 18, Sí, debajo de la mitad, ¿no? Ahora, otro tema que me parece muy interesante, por lo menos digno de reflexión, de crítica, es el tipo penal de homicidio. Parte del supuesto de 8 a 20 años de prisión, el tipo penal de homicidio básico. El homicidio agravado llega a los 50 años de prisión. Es decir, la forma más repugnante de homicidio, 50. hasta 50 años. El feminicidio, que tutela en inicio el mismo bien jurídico tutelado, que es la vida, parte de 20 a 50 años de prisión. Y eso para el caso del Distrito Federal. En el Código Penal Federal comienza de 40 a 60 años. Eso genera, desde la óptica estrictamente penal, y digo estrictamente penal porque desde la óptica humanista, desde los derechos humanos y desde la óptica sociológica seguramente habrá muchas respuestas, o por lo menos opciones de respuestas. Desde la óptica penal genera muchas preguntas, porque siendo el mismo bien jurídico tutelado, tiene respuestas penales o reacciones, consecuencias muy distintas. Porque para el feminicidio como tipo penal, automáticamente llegamos a la pena agravada que corresponde al homicidio. Claro que esto se entiende más que jurídicamente, políticamente, por el efecto, el mensaje que el Estado quiere mandar, ¿no? Con sus gobernados, del repudio que le tiene hacia este tipo de conducta feminicida. Sin embargo, de ya larga data, los tratadistas, quienes realmente saben de esto, nos han demostrado con hechos, ¿sí? Con hechos, que
el aumento de las penas no tiene ninguna repercusión en la prevención, ¿no? En la erradicación de un fenómeno como este. Entonces, pues digamos que hasta cierto punto eso no es más que un paliativo, decía yo, es una respuesta desde el órgano legislativo, pero que no necesariamente tendrá los efectos que estamos buscando desde hace años, ¿no? Los mecanismos convencionales que hemos suscrito, de los que el Estado mexicano es parte, sino que todo parte, o debería partir a mi entender, de una política pública integral, ¿no? En donde no se le aviente al derecho penal la responsabilidad de combatir este fenómeno. Pues diríamos siempre tiene que haber un culpable, ¿no? En lenguaje cotidiano, no, porque sí, o sea, partiríamos, la primera pregunta sería esa, ¿no? O sea, ¿por qué un tipo penal específico? Pensemos en alguna persona, el ciudadano de a pie, ¿no? Es decir, me quedaría yo con la sensación de que están valorando más a una mujer, la muerte de una mujer, que la muerte de un hombre. Claro, nos has explicado maravillosamente bien, o sea, es por su condición de mujer, ¿no? Pero quien está fuera del ámbito jurídico, pues, se haría esa pregunta, ¿no? Me están valorando más la vida de una mujer en estas circunstancias, y por qué crear un tipo específico, porque la verdad vamos creando tipos específicos, que si al mismo tiempo, como bien has dicho, a los operadores jurídicos no les damos una capacitación adecuada, ¿no? Porque ahorita que decías, esto se ha incrementado la denuncia, ¿no? Quiere decir que a lo mejor, siendo positivos, que los agentes del Ministerio Público y los operadores jurídicos pues ya están sensibilizados, y entonces califican, aunque nos has dicho ahora, necesariamente hay que iniciar por feminicidio. Pero un punto importante sería aquí, no tanto las acciones, sino qué se está haciendo para prevenir, desde la perspectiva de la educación, ¿no? Que este ámbito... Tenemos, por disposición, digamos, de derivarlo de la escala del plano federal hacia el local, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se le encomienda a la Secretaría de Gobernación proponerle al Ejecutivo Federal la política criminal, ¿no? Y política criminal es todo, incluido este tipo. Así, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cuál será? ¿Guerra contra el narcotráfico? ¿Sí? ¿El derecho penal de excepción contra la delincuencia organizada? ¿O no? ¿Vamos a volvernos lax? ¿Vamos a pactar? ¿Vamos a dar amnistías? Todo esto que escuchamos a diario y leemos a diario, no es otra cosa que el tipo de política criminal que ahora está perfilando el gobierno entrante, ¿no? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es definir, pero con gente que sepa definir, una política criminal. La política criminal no la puede definir, bueno, puede, pero no debe definirla un ingeniero o un arquitecto, ni siquiera un licenciado en Derecho común y corriente, ¿no? La verdad, tendrían que hacerlo criminólogos, ¿sí? Políticos criminales, gente que realmente sepa cuáles son los mecanismos para contener, para educar, para visibilizar, para sensibilizar a toda la sociedad en su conjunto de lo que es el fenómeno y cómo contenerlo, ¿no? Cómo erradicarlo. Por lo pronto sí tenemos programas, es decir, de 2013 a 2018 tenemos programas nacionales y programas integrales para abatir la violencia contra la mujer desde el plano federal. Tenemos institutos para las mujeres, el Instituto Local, el Instituto Nacional de las Mujeres, y tenemos desde luego comisiones de derechos humanos, ¿no? Que parten de la premisa de que el primer punto de partida, el toque de piedra es comenzar por la capacitación, por la educación en derechos humanos, ¿no? Si no comenzamos por ahí, lo demás van a ser únicamente tratamientos paliativos, porque el fenómeno de origen seguirá estando presente. Entonces, fundamentalmente creo que es atinado que existan tipos penales, es atinado que existan el violentómetro, por ejemplo, esto que nos ayuda a visibilizar. Estaría muy bien que hubiera cada vez más campañas de lo que es la violencia contra la mujer directamente de las instituciones oficiales y de las organizaciones civiles, pero además tenemos que reconocer que ningún tipo penal en sí mismo es suficiente para abatir ningún fenómeno
obviamente tiene que ir acompañado de medidas para prevenir, ¿no? Política pública. La educación que nos va a ayudar. Yo estoy encantada, yo creo que nuestros Yo más. radioescuchas, tú estás encantada, pero ya me han hecho el señalamiento que nos tenemos que retirar y despedir de quienes nos favorecen con su atención, así que quedaremos emplazados para una segunda parte porque pues es un tema sensible ahorita que hay un análisis importante. A nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen, les damos las gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de Sociedades. Gracias, mil gracias. Saludos Christopher, por a todas y acompañarnos. todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Podemos seguir, pero pues, son malosillos y entonces me dicen ya